temblaban mientras levantaba la tapa del maletero del auto de mi difunto esposo. Dentro había una caja con mi nombre escrito en su letra, y lo que encontré adentro cambiaría todo lo que había creído durante los últimos 3 años. Pero déjenme retroceder unas horas, al momento en que mi mundo comenzó a desmoronarse. Esta mañana salí de casa con el sobre mensual en mi bolso, $300. La misma cantidad que había enviado religiosamente durante 36 meses a mis suegros para pagar la deuda que mi esposo Ricardo había dejado pendiente cuando murió. O al menos, eso era lo que ellos me habían dicho. «Micaela, espera». La voz de mi vecina, doña Amelia, me detuvo en seco. Venía casi corriendo hacia mí, su rostro mostrando una urgencia que nunca había visto en ella. «¿Qué pasa, doña Amelia?», pregunté, sintiendo cómo mi corazón se aceleraba ante su expresión. Ella miró alrededor, como asegurándose de que nadie más nos escuchara. Luego me tomó del brazo con firmeza. «No vayas a enviar ese dinero hoy. Por favor, confía en mí». «¿Disculpe? No entiendo». «El auto de Ricardo, el que tienes guardado en el garaje. ¿Lo has revisado desde que él...?» Su voz se apagó, incapaz de terminar la frase. «No, no he podido. Es demasiado doloroso», admití, sintiendo el nudo familiar en la garganta. «Necesitas revisarlo. Ahora. El maletero, Micaela. Revisa el maletero. Y después ven a mi casa. Hay cosas que necesitas saber». «¿Pero qué cosas?» «Doña Amelia, me está asustando». Sus ojos se llenaron de lágrimas. Debía haber hablado antes, mucho antes, pero no sabía si era mi lugar, si debía interferir. Pero ya no puedo seguir callando. Ve a revisar el auto, por favor. Y antes de que pudiera hacer más preguntas, se alejó hacia su casa, dejándome paralizada en la acera con el sobre en mi mano y 1000 preguntas en mi mente. Volví a entrar a mi casa como en trance. Cada paso hacia el garaje se sentía pesado, cargado de una premonición que no podía nombrar. ¿Qué podría haber en ese auto que doña Amelia conocía y yo no? ¿Y por qué me pedía que dejara de enviar el dinero? El garaje estaba oscuro y silencioso. Encendí la luz y ahí estaba, el sedán plateado de Ricardo, cubierto con una lona que había acumulado 3 años de polvo. Ese auto había sido su orgullo. Lo había cuidado como si fuera un hijo más. Y yo no había tenido el valor de tocarlo desde el día de su funeral. Retiré la cubierta lentamente, revelando el metal brillante debajo. A pesar de los años sin uso, seguía impecable, típico de Ricardo, siempre tan meticuloso con sus cosas. Busqué las llaves en el pequeño gancho donde las había dejado. Mis manos temblaban tanto que casi las dejo caer. Abrí las puertas, inhalando ese olor particular que me devolvió 3 años en el tiempo. Su colonia todavía impregnaba ligeramente el interior. Por un momento, cerré los ojos, permitiéndome recordar. Ricardo y yo habíamos estado casados durante 30 años cuando murió repentinamente. Un problema del corazón que nadie vio venir. Un día estaba aquí, planeando nuestras vacaciones de aniversario, y al siguiente había partido. 55 años, era demasiado joven para morir. Yo apenas tenía 55 entonces, ahora con 58, seguía sintiéndome perdida sin él. Sacudí la cabeza, apartando los recuerdos. Tenía que enfocarme. El maletero. Doña Amelia había sido específica sobre el maletero. Rodeé el auto y abrí el maletero con un clic. Al principio parecía normal. La llanta de repuesto, el kit de herramientas, algunos trapos doblados, nada fuera de lo común. Pero entonces lo vi, un borde de cartón sobresaliendo ligeramente debajo de la alfombra del maletero. Levanté la alfombra y ahí estaba, una caja sellada con cinta adhesiva, escondida cuidadosamente donde nadie la encontraría, a menos que supiera buscarla. Y en la parte superior, con la letra clara e inconfundible de Ricardo, para Micaela Cecilia, ábrelo cuando estés lista. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. ¿Cuánto tiempo había estado esta caja aquí? ¿Por qué Ricardo la había escondido? ¿Y cómo sabía doña Amelia de su existencia? Con manos temblorosas, rompí la cinta adhesiva y abrí la caja. Dentro había carpetas, muchas carpetas llenas de documentos, estados de cuenta bancarios, escrituras de propiedades, fotografías, recibos y encima de todo, un sobre grande con mi nombre. Lo abrí, sacando varias hojas escritas con la letra de Ricardo. Una carta, para mí. Mi querida Micaela, comenzaba. Si estás leyendo esto, significa que ya no estoy contigo. Perdóname por no tener el valor de decirte estas cosas en vida.
Perdóname por los secretos que guardé, pensando que te estaba protegiendo. Seguí leyendo, y con cada palabra, con cada revelación, sentí cómo el suelo se abría bajo mis pies. La deuda que había estado pagando durante 3 años no existía. Nunca había existido. Me senté en el suelo frío del garaje, incapaz de mantenerme en pie mientras leía la carta de Ricardo. Las lágrimas caían sobre el papel, manchando algunas palabras, pero seguía leyendo, necesitando saber toda la verdad. No existe ninguna deuda, Micaela. Nunca la hubo. Si mis padres te dijeron lo contrario después de mi partida, están mintiendo. Y temo que lo harán, porque llevan años pidiéndome dinero, inventando emergencias, crisis que nunca existieron. Yo fui el que les prestó dinero, una suma considerable hace años, dinero que nunca me devolvieron, y que finalmente dejé ir por el bien de la paz familiar. Mis manos apretaron el papel con tanta fuerza que casi lo rompo. 36 meses, 36 transferencias de $300, casi $11,000 enviados para pagar una mentira. Continué leyendo. Cada palabra era una revelación dolorosa. Sé que te preguntarás por qué nunca te dije nada. La verdad es que tenía vergüenza, mi amor. Vergüenza de admitir que mis propios padres me manipulaban, que constantemente inventaban razones para pedir dinero. Cada vez que intentaba establecer límites, mi madre lloraba, mi padre se enfermaba de la preocupación y yo cedía. Siempre cedía. Cerré los ojos, recordando las pocas veces que Ricardo había mencionado tensiones con sus padres. Yo siempre había asumido que eran las fricciones normales entre familias. Nunca imaginé que había algo más profundo, más oscuro. En las carpetas encontrarás documentos de todas las veces que les presté dinero. Encontrarás también grabaciones de conversaciones donde me pedían más y más, donde me amenazaban sutilmente con alejarse de nuestras vidas si no cumplía. Y encontrarás algo más. Propiedades y cuentas que he puesto a tu nombre, dinero que ahorré en secreto para protegerte de ellos, para asegurarme de que si algo me pasaba, tú estarías bien, porque sabía que vendrían por ti, Micaela. Sabía que inventarían algo para seguir sacándote dinero. Me levanté del suelo, mareada, apoyándome en el auto para no caer. Ricardo lo sabía. Había previsto exactamente lo que sus padres harían, y había tratado de protegerme desde más allá de la vida. Hay una carpeta marcada con rojo. Ábrela. Ahí está todo lo que necesitas saber sobre quiénes son realmente mis padres, sobre las mentiras que han construido durante años. Y hay algo más, algo que descubrí justo antes de morir y que me rompió el corazón. Con manos temblorosas, busqué la carpeta roja. La encontré en el fondo de la caja. Dentro había fotografías, documentos legales y más cartas. Comencé a leer, y lo que descubrí me quitó el aliento. Don Jorge y doña Marta no estaban en dificultades económicas, todo lo contrario. Tenían propiedades que yo desconocía, cuentas bancarias con sumas considerables. Había fotografías de ellos en viajes al extranjero, recibos de compras de lujo, todo fechado en los últimos 5 años, incluyendo los 3 años después de la muerte de Ricardo. Pero había más. Cartas entre ellos y otros miembros de la familia, donde hablaban abiertamente sobre cómo manejar a Ricardo, cómo hacerle sentir culpable para sacarle dinero. Y lo más devastador, conversaciones donde planeaban acercarse a mí después de su muerte, sabiendo que yo, en mi dolor y mi sentido del deber, sería una víctima fácil, presa fácil, había escrito doña Marta en un mensaje a su hermana. Micaela es noble hasta la tontería. Ricardo siempre fue demasiado blando con ella. Cuando él ya no esté, será pan comido. La náusea me invadió. Me tambaleé hacia la puerta del garaje, necesitando aire fresco. ¿Cómo era posible? ¿Cómo podían ser tan calculadores, tan fríos? Volví a la carta de Ricardo, necesitando escuchar su voz, aunque fuera a través de palabras escritas. Sé que esto es doloroso, mi amor. Sé que te sentirás traicionada, no solo por ellos, sino también por mí, por no haberte contado. Pero necesito que entiendas algo. Intenté protegerte de esto. Intenté mantener la paz, mantener a la familia unida, especialmente por nuestros hijos. Tomás y Lucía adoraban a sus abuelos, y yo no quería arruinar esa relación con la verdad sobre quiénes eran realmente. Pensé en mis hijos. Tomás tenía 32 años ahora, Lucía 29. Después de la muerte de Ricardo,
Ambos se habían alejado gradualmente. Las visitas se hicieron menos frecuentes, las llamadas más breves. Yo había atribuido esto al dolor, a sus propias vidas ocupadas. Pero, ¿había algo más? ¿Sabían ellos algo que yo no sabía? Hay una última cosa que necesitas saber, Micaela. Poco antes de mi muerte, descubrí que mis padres habían estado hablando con Tomás y Lucía, llenándoles la cabeza con mentiras sobre ti y sobre mí. Les dijeron que tú me controlabas, que yo era infeliz, que todo el dinero que yo ganaba lo gastabas tú en frivolidades. Intenté hablar con los chicos, aclarar las cosas, pero ellos estaban confundidos, no sabían a quién creer. Iba a tener una conversación seria con todos ustedes, pero entonces mi corazón, la carta terminaba ahí, una frase incompleta, como su vida, incompleta, interrumpida justo cuando iba a arreglar las cosas. Me dejé caer contra la pared del garaje, el peso de toda esta información aplastándome. Durante 3 años había vivido una mentira. Había enviado dinero que no debía, había honrado una deuda que no existía, había mantenido una relación cordial con personas que me veían como una tonta a la que explotar. Y lo peor de todo, mis propios hijos habían sido envenenados contra mí, y yo ni siquiera lo había notado. El sonido de alguien tocando la puerta del garaje me sobresaltó. Era doña Amelia. «Micaela, ¿encontraste la caja?», preguntó suavemente a través de la puerta. Abrí, y ella debió ver algo en mi rostro porque inmediatamente me abrazó. «Ven a mi casa», dijo con gentileza. «Hay más cosas que necesitas saber, y necesitas escucharlas antes de decidir qué hacer». La casa de doña Amelia olía a café recién hecho y a pan casero. Me sentó en su sala, un espacio acogedor lleno de fotografías familiares y recuerdos de una vida bien vivida. Ella preparó 2 tazas de té y se sentó frente a mí, sus ojos llenos de compasión y algo más, culpa. «Debí haberte dicho hace mucho tiempo», comenzó, sus manos temblando ligeramente mientras sostenía su taza. «Pero no sabía si era mi lugar, si debía meterme en asuntos que no me correspondían. Ahora veo que mi silencio solo te causó más dolor». «¿Qué es lo que sabes, doña Amelia?», pregunté, mi voz apenas un susurro. Ella respiró profundamente. «He vivido en esta calle durante 40 años, Micaela. He visto a tu familia crecer. He visto las idas y venidas. Y he visto cosas que una vecina no debería ver, pero que no pude ignorar». Se levantó y fue a su cocina, regresando con una pequeña caja de zapatos. La abrió, revelando más fotografías, notas, incluso recibos. «Ricardo vino a verme 3 días antes de morir», dijo, sacando una carta doblada. Estaba preocupado. Me dio esto y me hizo prometer que si algo le pasaba, me aseguraría de que tú encontraras la caja en su auto. Pero tenía que esperar el momento correcto, cuando estuvieras lista. «¿Por qué yo nunca estaría lista para saber que me estaban engañando?», pregunté con amargura. «Porque Ricardo sabía que en tu dolor inmediato, en tu estado de duelo, no tendrías las fuerzas para enfrentar esto. Él me pidió que esperara, que te observara, que esperara hasta que viera señales de que algo no estaba bien. Me dijo, cuando comience a cuestionarse, cuando vea que algo no encaja, entonces estará lista para la verdad». Abrí la carta que me entregó. Era otra misiva de Ricardo, esta dirigida a doña Amelia, pero con instrucciones sobre mí. «Amelia», decía, «si estás leyendo esto, significa que mi corazón finalmente me traicionó, como los doctores advirtieron que podría pasar. Necesito que cuides de Micaela. Ella es más fuerte de lo que cree, pero también es demasiado confiada, demasiado noble. Mis padres irán por ella, lo sé con certeza. Tienen una historia de manipulación que se remonta a mi infancia, y no se detendrán ahora que yo no esté para defenderla». Doña Amelia sacó las fotografías de su caja. «Después de que Ricardo murió, comencé a prestar atención, como él me pidió. Vi cuando tus suegros llegaron esa primera semana. Los vi salir de tu casa con expresiones de satisfacción que no encajaban con el duelo que deberían estar sintiendo. Y luego, mes tras mes, te vi salir con ese sobre. ¿Por qué no me dijiste nada antes?». No pude evitar el tono de reproche en mi voz. «Porque también vi algo más», dijo ella suavemente. «Vi cómo ese sentido de propósito, esa obligación de pagar la deuda, te daba una razón para levantarte cada mañana. En tu dolor, en tu pérdida, esa responsabilidad era lo único que te mantenía funcionando. Temía que si te quitaba eso demasiado pronto, te derrumbarías completamente».
Sus palabras me golpearon porque tenían algo de verdad. Esos primeros meses después de la muerte de Ricardo habían sido devastadores. La rutina de trabajar, juntar el dinero, enviarlo cada mes, me había dado estructura cuando todo lo demás en mi vida había perdido sentido. Pero entonces comencé a notar otros cambios, continuó doña Amelia. Tus hijos dejaron de visitarte. Cuando venían, las visitas eran tensas, breves. Los vi discutir contigo en la puerta más de una vez. Pensé que era el dolor, dije, limpiándome las lágrimas. Pensé que todos estábamos procesando la pérdida de Ricardo a nuestra manera. No era solo eso. Micaela, tus suegros venían aquí regularmente, no a tu casa, sino a este vecindario. Los vi reunirse con Tomás en la esquina hace unos meses. Los vi hablar con Lucía en el parque cercano. Siempre reuniones breves, discretas, lejos de tu vista. Mi corazón se hundió aún más. ¿Qué les estaban diciendo? Doña Amelia sacó más fotografías. Eran de mis suegros con mis hijos, tomadas desde la ventana de su casa con un lente de zoom. Fechas escritas en la parte posterior, conversaciones que habían ocurrido durante los últimos 3 años, encuentros secretos que yo nunca supe que existían. No puedo decirte exactamente qué palabras se dijeron, admitió, pero puedo decirte lo que observé. Cada vez que se reunían, Tomás y Lucía salían angustiados, confundidos, y después de cada reunión, sus visitas a ti se volvían aún más distantes. Me estaban alejando de mis propios hijos, susurré, la realización cayendo sobre mí como una avalancha. Hay algo más, dijo doña Amelia, vacilante. Hace 2 semanas escuché una conversación. Tus suegros estaban en mi jardín. No se dieron cuenta de que yo estaba en el porche. Doña Marta estaba al teléfono. La escuché decir, ya casi terminamos, unos meses más de pagos y habremos sacado suficiente. Después podemos desaparecer y que ella descubra la verdad cuando ya no importe. La rabia comenzó a reemplazar el dolor. Estas personas habían planificado esto meticulosamente. No solo me habían robado dinero, sino tiempo, energía emocional y lo más valioso, la relación con mis hijos. ¿Por qué hoy?, pregunté. ¿Por qué decidiste decirme todo esto hoy? Porque ayer los vi empacar. Tienen maletas en su casa. Creo que planean irse pronto, probablemente con todo el dinero que han sacado de ti. Y porque esta mañana vi a Tomás llegar a su casa. Parecía alterado, molesto. No sé qué pasó, pero algo cambió. Sentí que si no te decía ahora, perdería mi oportunidad de ayudarte. Me levanté, caminando hacia la ventana. Desde allí podía ver mi casa, el garaje donde el auto de Ricardo guardaba sus secretos durante 3 años. 3 años de mentiras, de manipulación, de una familia que se desmoronaba mientras yo creía estar honrando la memoria de mi esposo. Necesito hablar con mis hijos, dije finalmente. Necesito saber qué les dijeron, por qué me alejaron de ellos. Sé cuidadosa, Micaela, advirtió doña Amelia. Si tus suegros se han pasado 3 años envenenándolos contra ti, no será fácil revertir ese daño. Necesitarás paciencia, evidencia y, sobre todo, amor. Tenía razón. Pero ya no era la Micaela que había sido 3 años atrás, la viuda destrozada que habría aceptado cualquier cosa por mantener la paz. Ahora era alguien que había visto la verdad, por dolorosa que fuera, y estaba lista para luchar por lo que era mío, mi dinero, mi dignidad y sobre todo, mis hijos. Esa tarde tomé la decisión más difícil que había enfrentado en 3 años, llamar a mis hijos, no para una conversación superficial sobre el clima o sus trabajos, sino para una confrontación honesta sobre lo que había estado pasando en nuestra familia. Comencé con Tomás, mi hijo mayor, el que siempre había sido más reservado, más difícil de leer. El teléfono sonó varias veces antes de que contestara. ¡Mamá! Su voz sonaba tensa. No es un buen momento. Nunca es un buen momento últimamente, Tomás. Pero necesito que vengas a casa. Hoy. Es urgente. Hubo una pausa larga. ¿Pasó algo? ¿Estás bien? No, Tomás. No estoy bien. Y creo que tú tampoco lo has estado durante mucho tiempo. Necesitamos hablar. Los 3. Tú, Lucía y yo. Mamá, no sé si... No es una solicitud, hijo. Es una necesidad. Estaré esperándolos a las 6 de la tarde. Si me aman, aunque sea un poco, estarán aquí. Colgué antes de que pudiera protestar más. Luego llamé a Lucía, mi hija que solía ser tan cercana a mí, que ahora parecía una extraña. Mamá, ¿qué pasa? Tomás acaba de llamarme diciendo que sonabas extraña.
Necesito verte esta tarde, a ti y a tu hermano. En casa, a las 6. Tengo planes. Cancélalos, Lucía. Por favor. Es sobre tu padre, sobre ustedes, sobre todo lo que ha pasado estos últimos 3 años. El tono de mi voz debió transmitir la seriedad del asunto porque después de un momento, ella accedió. Las horas hasta las 6 fueron las más largas de mi vida. Preparé café, ordené la sala y sobre todo organicé todos los documentos que Ricardo había dejado. Las cartas, las fotografías, las pruebas de la manipulación de mis suegros. Todo estaba dispuesto sobre la mesa del comedor, esperando revelar la verdad que había estado oculta durante tanto tiempo. Tomás llegó primero, a las 6 en punto, siempre tan puntual, tan parecido a su padre en eso. Se veía incómodo, sus manos en los bolsillos, evitando mi mirada. «Hola, mamá. Gracias por venir, hijo. Siéntate. Lucía no debe tardar». El silencio entre nosotros era denso, cargado de todo lo no dicho durante años. Lo observé mientras él miraba alrededor de la sala, notando los cambios que había hecho, los espacios vacíos donde solían estar las fotografías familiares que había guardado porque me dolía demasiado verlas. Lucía llegó 10 minutos después, su expresión defensiva desde el momento en que cruzó la puerta. «Estoy aquí. ¿De qué se trata todo esto?». Los conduje al comedor, donde ambos se detuvieron al ver la mesa cubierta de documentos. «¿Qué es todo esto?», preguntó Tomás, su voz llena de aprensión. «Es la verdad», dije simplemente. «La verdad sobre muchas cosas. Pero antes de que la vean, necesito preguntarles algo. Y quiero respuestas honestas». Los miré a ambos, estos 2 adultos que una vez fueron mis bebés, mis niños, mis razones para vivir. ¿Por qué se alejaron de mí? ¿Qué les hice para merecer este distanciamiento? Tomás y Lucía intercambiaron una mirada. Fue Lucía quien habló primero. «Mamá, no es tan simple». «Entonces háganlo simple. Díganme qué pasó. ¿Cuándo dejé de ser su madre y me convertí en alguien a quien apenas toleran?» Tomás se pasó la mano por el cabello, un gesto nervioso que hacía desde niño. «Los abuelos nos contaron cosas», dijo finalmente. «Cosas sobre ti y papá». «¿Qué clase de cosas?». Lucía se sentó, sus ojos evitando los míos. «Nos dijeron que papá era infeliz, que tú lo controlabas, que gastabas su dinero sin pensar en nadie más, que él quería dejarte pero se quedó por nosotros». Cada palabra era como una daga. ¿Y ustedes les creyeron? Sin preguntarme, sin darme la oportunidad de defenderme, ¿simplemente asumieron que era verdad? «Ellos son nuestros abuelos», dijo Tomás. «¿Por qué mentirían?». «Esa es exactamente la pregunta correcta, hijo. ¿Por qué mentirían?». Tomé la carta de Ricardo, la que estaba dirigida a mí. «Lean esto. Es de su padre. La escribió poco antes de morir». Les entregué la carta. Los observé mientras leían, viendo cómo sus expresiones cambiaban de confusión a incredulidad y finalmente a horror. «No, esto no puede ser real», susurró Lucía. «Es real, cada palabra, y hay más». Les mostré los documentos, las fotografías de mis suegros en sus viajes caros, los mensajes donde planeaban manipularme. Durante 3 años he estado enviándoles $300 mensuales por una deuda que nunca existió. Una deuda que ellos inventaron, sabiendo que yo, en mi dolor, haría cualquier cosa por honrar la memoria de su padre. Tomás se dejó caer en una silla, su rostro pálido. «Nosotros no sabíamos, pero tampoco preguntaron. No me dieron el beneficio de la duda. Soy su madre. Los cargué en mi vientre, los crié, sacrifiqué tanto por ustedes, y a la primera oportunidad, a la primera palabra en mi contra, me abandonaron». Las lágrimas corrían por el rostro de Lucía ahora. «Mamá, ellos fueron muy convincentes. Nos dijeron que tenían pruebas». «¿Qué clase de pruebas?». «Facturas de cosas caras. Nos dijeron que tú las comprabas mientras papá trabajaba día y noche. Nos dijeron que él les había confiado que estaba cansado de mantener tu estilo de vida». Sentí la rabia burbujeando en mi interior. Qué elaborado había sido todo. Qué cuidadosamente planeado. Esas facturas probablemente eran falsas. O eran cosas que su padre me compraba a mí porque le gustaba hacerlo. Él me amaba, me valoraba, y yo a él. No fue un matrimonio perfecto, pero fue real, fue honesto, al menos de mi parte. «¿Por qué no nos dijiste nada?», preguntó Tomás. «¿Por qué no defendiste tu nombre?». «Porque ustedes nunca me dieron la oportunidad. Cada vez que intentaba acercarme, ustedes se alejaban más. Y yo estaba tan perdida en mi propio dolor que no entendía qué estaba pasando».
Pensé que era mi culpa, que había hecho algo mal. El silencio que siguió fue aplastante. Mis hijos miraban los documentos esparcidos sobre la mesa, la evidencia irrefutable de la manipulación que habían sufrido, de la mentira en la que todos habíamos vivido durante 3 años. Mamá, la voz de Lucía se quebró. Lo siento tanto. Nosotros fuimos tan ingenuos, tan tontos. No fueron tontos, dije, aunque mi voz todavía temblaba de dolor. Fueron manipulados por personas que deberían haberlos amado y protegido, no usarlos como armas contra su propia madre. Tomás se levantó bruscamente, caminando hacia la ventana. Su espalda estaba rígida, sus hombros tensos. Podía ver la batalla que libraba internamente, tratando de procesar todo lo que acababa de descubrir. Hay algo más que necesitan saber, continué. Esta mañana, doña Amelia me dijo que sus abuelos están planeando irse. Empacar e irse con todo el dinero que les he estado enviando. $11,000, Tomás. $11,000 que podría haber usado para ayudarlos a ustedes, para estar más cerca de mis nietos, para tantas cosas. Lucía cubrió su rostro con las manos, sollozando. ¿Cómo pudimos ser tan ciegos? Porque confiaron en las personas equivocadas, porque el dolor de perder a su padre los hizo vulnerables, y porque yo no luché lo suficientemente fuerte por mantenerlos cerca. Tomás se volvió hacia mí, y por primera vez en años vi lágrimas en sus ojos. No es tu culpa, mamá. Yo fui quien decidió creerles. Cuando me mostraron esas pruebas, cuando me llenaron la cabeza de dudas sobre ti y papá, yo elegí escucharlos. Debí haberte hablado, debí preguntarte directamente, pero fue más fácil creer la versión que ellos pintaban porque tenía miedo. ¿Miedo de qué, hijo? Miedo de que fuera verdad. Miedo de enfrentar la posibilidad de que el matrimonio de mis padres no era lo que yo pensaba. Papá era mi héroe, mamá, y cuando los abuelos sugirieron que tal vez no era feliz, que tal vez se quedó por obligación, no quería creer que toda mi infancia había sido una mentira. Sus palabras me rompieron el corazón de una manera diferente. No había sido solo sobre creer mal de mí, había sido sobre proteger su propia imagen de la familia que creía tener. Tu padre te amaba, Tomás. Los amaba a ambos más que a nada en este mundo, y me amaba a mí también, con todos nuestros defectos y desafíos. Nuestro matrimonio no fue perfecto, pero fue auténtico. Lo que sus abuelos les dijeron no solo fue una mentira, fue una profanación de la memoria de su padre. Lucía se acercó a mí, sus ojos rojos de llorar. Mamá, sé que no merezco tu perdón, sé que te fallamos de la peor manera posible, pero por favor, dame la oportunidad de arreglar esto, de ser la hija que debí haber sido estos últimos 3 años. La abracé, sintiendo cómo su cuerpo se estremecía con los sollozos. A pesar del dolor, a pesar de todo, seguía siendo mi hija, y el amor de una madre no se borra tan fácilmente. Si te está gustando esta hermosa historia, no olvides dejar tu like y comentar qué te está pareciendo. Ahora volvamos a la historia. Tomás se unió al abrazo, y por primera vez en 3 años sostuve a mis 2 hijos en mis brazos. No era un final feliz instantáneo. El daño estaba hecho, la confianza rota, pero era un comienzo. Cuando finalmente nos separamos, Tomás se limpió los ojos. ¿Qué vas a hacer con los abuelos?, preguntó. Todavía no lo sé, admití. Parte de mí quiere confrontarlos, exigir que devuelvan el dinero, hacerlos pagar por lo que hicieron. Pero otra parte de mí solo quiere alejarme, dejar que se vayan con su conciencia y su dinero mal habido. No pueden salirse con la suya, dijo Lucía con firmeza. Mamá, no solo te hicieron daño a ti, nos usaron a nosotros para lastimarte, destruyeron nuestra familia. Eso no puede quedar sin consecuencias. ¿Y qué sugieres?, pregunté. Déjame hablar con ellos, dijo Tomás. Déjame ir y confrontarlos con todo esto. Merecen saber que ya no pueden manipularnos más. Hijo, no estoy segura de que sea buena idea. Necesito hacer esto, mamá. Necesito mirarlos a los ojos y decirles que sé quiénes son realmente, que sus mentiras terminaron y que nunca más volverán a tener acceso a esta familia. Miré a mi hijo, viendo la determinación en su rostro. Ya no era el niño confundido que había sido manipulado. Estaba convirtiéndose en el hombre que su padre habría querido que fuera. Está bien, dije finalmente, pero no vas solo. Iremos los 3, juntos, como familia. Lucía asintió. Juntos.
Esa noche, los tres nos sentamos y planificamos lo que diríamos, cómo manejaríamos la confrontación. Pero más importante que eso, comenzamos a hablar, realmente hablar, sobre el dolor que todos habíamos sentido después de la muerte de Ricardo, sobre los malentendidos, los silencios, las oportunidades perdidas. Mamá, dijo Lucía mientras tomábamos café tarde en la noche, ¿cómo pudiste perdonarnos tan rápido? Después de todo lo que te hicimos pasar. No dije que los había perdonado completamente. Respondí con honestidad. El perdón no es algo instantáneo, es un proceso. Pero ustedes son mis hijos, y a pesar del dolor, a pesar de todo, nunca dejé de amarlos. Eso no significa que todo esté bien ahora. Significa que estoy dispuesta a intentar reconstruir lo que se rompió. Si ustedes también lo están. Lo estamos, dijeron ambos al unísono. Era pasada la medianoche cuando finalmente se fueron, prometiendo volver al día siguiente para la confrontación con sus abuelos. Me quedé sola en la casa, exhausta pero con algo que no había sentido en 3 años, esperanza. La mañana siguiente amaneció gris, como si el cielo mismo reflejara la tensión que sentía en mi pecho. Apenas había dormido. Cada vez que cerraba los ojos, veía las caras de don Jorge y doña Marta, esas personas que había llamado familia durante más de 30 años, esas personas que habían besado a mis hijos cuando nacieron y que ahora los habían usado como armas en mi contra. Tomás y Lucía llegaron a las 10 de la mañana. Ninguno había dormido bien tampoco, podía verlo en sus rostros. Lucía traía una carpeta con copias de todos los documentos que Ricardo había dejado. Tomás había preparado una lista de puntos que quería abordar. Estaban tomando esto seriamente, y eso me daba fuerzas. ¿Estás segura de que quieres hacer esto, mamá?, preguntó Lucía mientras nos preparábamos para salir. Podríamos simplemente cortar contacto, dejarlos ir, evitarte más dolor. No, respondí con firmeza. He pasado demasiado tiempo evitando confrontaciones, manteniendo la paz a costa de mi propia dignidad. Tu padre intentó protegerme con su silencio, pero ese silencio casi destruye todo lo que teníamos. No voy a cometer el mismo error. Merecen escuchar la verdad de mi boca, no desaparecer pensando que me engañaron exitosamente. Tomás asintió. Entonces vamos. El viaje a la casa de mis suegros fue silencioso. Vivían a 20 minutos de distancia, en una casa modesta que Ricardo les había ayudado a comprar años atrás. Otra de sus generosidades que ellos nunca habían agradecido realmente. Cuando llegamos, noté inmediatamente que doña Amelia tenía razón. Había maletas visibles a través de la ventana de la sala. Estaban preparándose para irse. No puedo creer que realmente planeaban huir, murmuró Lucía. Respiré profundo y toqué el timbre. Escuchamos movimiento dentro, luego silencio. Sabían que era yo. Probablemente habían visto el auto. Toqué de nuevo, esta vez con más insistencia. Finalmente, don Jorge abrió la puerta. Su expresión pasó de sorpresa a algo parecido al pánico cuando vio que no estaba sola. Micaela, ¿qué hacen aquí?, tartamudeó. Necesitamos hablar, don Jorge. Los 4. Ahora. Este no es un buen momento. Marta no se siente bien y... Ahora, repitió Tomás con una voz que no admitía discusión. O hablamos aquí, o podemos hacerlo con abogados presentes. Tú decides. Don Jorge palideció. Nos dejó entrar con movimientos rígidos. La sala estaba efectivamente llena de maletas a medio empacar. Doña Marta apareció desde el pasillo, su rostro mostrando la misma expresión de pánico que su esposo. ¿Qué significa esto?, exigió saber, intentando mantener un tono autoritario que ya no la favorecía. Van a sentarse, dijo Lucía con una frialdad que nunca había escuchado en mi hija, y van a escuchar. Nos sentamos en la sala, nosotros en un lado, ellos en el otro. La tensión era tan densa que casi podía tocarse. Encontré la caja, comencé, mirándolos directamente a los ojos. La que Ricardo dejó en su auto, con todos los documentos, todas las pruebas de sus mentiras. Vi cómo doña Marta se ponía más pálida, cómo don Jorge apretaba los puños. No sé de qué estás hablando, intentó doña Marta, pero su voz temblaba. La deuda no existe, dije, mi voz calmada pero firme. Nunca existió. Ustedes le deben dinero a Ricardo, no al revés. Y sin embargo, me hicieron creer durante 3 años que yo tenía una obligación de pagarles. $11,000, doña Marta. $11,000 que me sacaron con mentiras. Eso no es... ¡Basta! Tomás se levantó, sacando las copias de los documentos. Tenemos pruebas. Cartas de papá,
estados de cuenta, grabaciones de conversaciones, todo está aquí. Y lo más repugnante de todo es que nos usaron a nosotros para lastimar a nuestra madre. Les mostró los documentos, uno por uno, las fotografías de sus viajes caros, los mensajes donde me llamaban presa fácil, las pruebas de que habían mentido sobre su situación económica. Doña Marta comenzó a llorar, pero ya no eran lágrimas que me conmovían. Las había visto usar el llanto como arma demasiadas veces. Ustedes llenaron nuestras cabezas de mentiras, continuó Lucía, su voz quebrándose pero firme. Nos hicieron creer que nuestra madre era alguien que no es, que nuestro padre era infeliz. Destruyeron nuestra familia y todo por dinero. No entienden, sollozó doña Marta. Nosotros necesitábamos ese dinero. Ricardo nos lo debía después de todo lo que hicimos por él. ¿Qué le debía?, pregunté, sintiendo la rabia burbujeando. ¿El amor que le dieron? ¿El apoyo? Porque según estos documentos, ustedes pasaron su vida entera pidiéndole cosas, haciéndolo sentir culpable, manipulándolo emocionalmente cada vez que intentaba establecer límites. Era nuestro hijo, dijo don Jorge débilmente. Tenía la obligación de cuidarnos, tenía la obligación de amarlos, sí, y lo hizo, a pesar de todo. Pero ustedes abusaron de ese amor, una y otra vez, y cuando él murió, cuando ya no podían manipularlo más, vinieron por mí. Y peor aún, envenenaron a mis hijos contra mí. El silencio que siguió fue ensordecedor. Doña Marta ya no intentaba defenderse. Don Jorge miraba al suelo, incapaz de sostener nuestras miradas. «Queremos que devuelvan el dinero», dijo Tomás. «Cada centavo de esos $11,000. Tienen una semana». «No tenemos ese dinero», admitió don Jorge. «Ya lo gastamos». «Entonces venderán algo», respondí. «Sus viajes, sus compras de lujo, algo de esto tiene que poder convertirse en efectivo. Y si no pueden devolver todo, devolverán lo que puedan, porque la alternativa es que llevemos esto a la justicia. Y créanme, con toda esta evidencia, no saldrán bien parados. No pueden hacernos esto», protestó doña Marta. «Somos ancianos, somos familia». «¡Familia!», repetí con amargura. «Ustedes perdieron el derecho de llamarse mi familia el día que decidieron usar el dolor de mis hijos para lastimarme. La familia no hace eso. La familia no manipula, no miente, no roba». Lucía se acercó a ellos, su rostro mostrando una mezcla de dolor y decepción. «Ustedes eran mis abuelos, los quería, confiaba en ustedes, y usaron esa confianza para destruir mi relación con mi madre. ¿Cómo pudieron?». No hubo respuesta, porque no había respuesta que pudiera justificar lo que habían hecho. «Tienen una semana», repitió Tomás. «Después de eso, si no hemos recibido al menos una parte significativa del dinero, contactaremos a un abogado. Y les aseguro que esto no terminará bien para ustedes». Nos levantamos para irnos. En la puerta me volví una última vez. «Saben, lo más triste de todo esto no es el dinero, es que Ricardo pasó sus últimos años preocupándose por ustedes, tratando de protegerme de ustedes, cargando con la vergüenza de tener padres que lo manipulaban constantemente. Murió con ese peso en su corazón, y ustedes nunca, ni una sola vez, pensaron en cuánto daño le estaban haciendo. A él, a mí, a sus propios nietos. Esa es su verdadera deuda, y esa nunca podrán pagarla». Salimos de esa casa con las cabezas en alto. No había sido fácil, había sido doloroso, desgarrador incluso, pero había sido necesario. En el auto, de regreso a casa, ninguno habló por un largo rato. Finalmente, Lucía rompió el silencio. «¿Crees que pagarán?». «Honestamente no lo sé», respondí. «Pero eso ya no es lo más importante. Lo importante es que dijimos nuestra verdad, que no nos quedamos callados». Tomás alcanzó mi mano desde el asiento trasero. «Papá estaría orgulloso de ti, mamá». Las lágrimas corrieron por mis mejillas, pero esta vez no eran solo de dolor, eran también de alivio, de cierre, de un capítulo finalmente terminado. Los días siguientes fueron un proceso de reconstrucción. No fue fácil, ni rápido, ni perfecto, pero por primera vez en 3 años sentí que mi familia estaba comenzando a sanar. Tomás y Lucía comenzaron a visitarme regularmente. No solo visitas breves y tensas, sino tardes completas donde hablábamos de verdad, sobre Ricardo, sobre el dolor que todos habíamos cargado en silencio, sobre los años perdidos. Una tarde, mientras Lucía y yo preparábamos la cena juntas, ella se detuvo en medio de picar verduras y me miró con lágrimas en los ojos. «Mamá,
Hay algo que necesito decirte, algo que me ha estado carcomiendo por dentro. Dime, hija, cuando los abuelos me contaban esas cosas sobre ti, sobre papá, una parte de mí sabía que algo no encajaba, pero elegí creerles porque era más fácil que enfrentar mi propio dolor. Después de que papá murió, yo estaba tan enojada con el mundo, con la vida, y creo que también contigo. ¿Enojada conmigo? ¿Por qué? Lucía se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. Porque tú seguías aquí y él no. Sé que suena terrible, sé que no tiene sentido, pero cuando te veía todo lo que había perdido. Y cuando los abuelos me dieron una razón para distanciarme, la tomé, porque era más fácil estar enojada contigo que enfrentar que papá simplemente se había ido y nunca volvería. Mi corazón se partió por mi hija. Me acerqué y la abracé con fuerza. Oh, mi amor, yo también estaba enojada, perdida, rota, y tal vez si hubiéramos hablado, si nos hubiéramos apoyado mutuamente en lugar de alejarnos, estos 3 años habrían sido diferentes. Lo siento tanto, mamá, por todo. Yo también lo siento, hija. Siento no haber luchado más por ustedes. Siento haber aceptado el distanciamiento en lugar de exigir respuestas. Esa conversación abrió una puerta que había estado cerrada durante demasiado tiempo. Comenzamos a compartir recuerdos de Ricardo, los buenos y también los difíciles, porque ninguna persona es perfecta, y honrar su memoria no significaba pretender que lo era. Tomás trajo a sus hijos una tarde, mis nietos, a quienes apenas había visto en los últimos años. Mateo tenía 8 años ahora, y Sara 6. Eran hermosos, llenos de energía y preguntas. «Abuela», preguntó Mateo mientras comíamos galletas en la cocina, «¿por qué no vinimos antes?» Tomás se tensó, pero yo sonreí suavemente. «A veces, mi amor, las familias se confunden. Los adultos cometemos errores y nos alejamos cuando deberíamos estar cerca. Pero lo importante es que están aquí ahora. Papá dice que tú eres muy valiente», dijo Sara, sus ojos grandes mirándome con curiosidad. «¿Eso dice?» Tomás me miró, sus ojos húmedos. «Es verdad, eres la mujer más valiente que conozco, mamá. Y lamento mucho que mis hijos no hayan podido crecer conociéndote mejor». «Entonces cambiemos eso», dije, tomando las pequeñas manos de mis nietos. «Tenemos tiempo ahora. Podemos crear nuevos recuerdos». Una semana después de nuestra confrontación con don Jorge y doña Marta, recibí una transferencia bancaria. No era la suma completa, pero era la mitad, $5,500. Junto con la transferencia llegó una carta escrita a mano de don Jorge. «Micaela», decía, «esta es toda la cantidad que pudimos reunir por ahora. Vendimos algunas cosas, cancelamos nuestros planes de viaje. No hay palabras que puedan disculpar lo que hicimos. La vergüenza que sentimos es inmensa. Nos iremos de la ciudad como habíamos planeado, no para huir, sino porque no podemos enfrentar el daño que causamos. Ricardo era nuestro hijo, y lo fallamos en vida y en muerte. Los fallamos a todos. Esta carta no busca perdón, porque no lo merecemos. Solo busca que sepas que finalmente estamos enfrentando quiénes somos realmente». Mostré la carta a Tomás y Lucía esa tarde. Tomás la leyó en silencio y luego la dejó sobre la mesa. «¿Cómo te sientes al respecto?», preguntó. «Vacía», admití. «No siento satisfacción ni venganza, solo tristeza. Tristeza por todo lo que se perdió, por todo el daño que se hizo». «¿Los perdonarás?», preguntó Lucía. Pensé en la pregunta por un largo momento. «No lo sé, tal vez algún día, pero ahora mismo solo quiero seguir adelante. Quiero enfocarme en lo que tengo, no en lo que perdí». «Eso suena sabio, mamá», dijo Tomás. Decidí usar parte del dinero devuelto para algo significativo. Abrí cuentas de ahorro para Mateo y Sara, para su educación futura. El resto lo guardé, no porque lo necesitara urgentemente, sino como recordatorio de que el valor de una persona no se mide en dinero, sino en integridad. Doña Amelia se convirtió en una presencia constante en mi vida. Almorzábamos juntas regularmente, y ella se convirtió en algo así como una madre sustituta, una fuente de sabiduría y consuelo. «¿Sabes qué es lo que más admiro de ti?», me dijo un día mientras tomábamos té en su jardín. «Que a pesar de todo el dolor, del engaño, de los años perdidos, elegiste el amor, elegiste luchar por tus hijos, elegiste el perdón sobre el resentimiento». «No siempre me siento tan noble», admití. «Hay días en que la rabia regresa, días en que pienso en todo lo que me quitaron y quiero gritar. Eso es completamente normal y humano, Micaela.
El perdón no significa olvidar o pretender que no pasó nada. Significa elegir no dejar que el veneno de lo que te hicieron arruine el resto de tu vida. Sus palabras resonaron profundamente en mí. Un mes después de todo, Lucía organizó una cena familiar. Ella, su esposo Marco, Tomás, su esposa Andrea, los niños y yo. Era la primera vez en años que estábamos todos juntos, sin tensión, sin secretos pesando sobre nosotros. Durante la cena, Tomás se puso de pie con su copa en la mano. «Quiero hacer un brindis», dijo, «por mamá, quien nos enseñó que nunca es demasiado tarde para la verdad, que nunca es demasiado tarde para luchar por lo que amas, y que la verdadera fuerza no está en evitar el dolor, sino en atravesarlo y salir del otro lado más fuerte. Por mamá», repitieron todos. Mientras los miraba a todos, mi familia reunida, mi corazón se llenó de una emoción que no había sentido en años: gratitud. No gratitud por el dolor, sino gratitud por haber sobrevivido a él. Gratitud por la segunda oportunidad. Esa noche, sola en mi casa, saqué la última carta de Ricardo que no había leído completamente. Estaba al final de la caja, marcada «Leer cuando estés lista para seguir adelante». «Mi querida Micaela», decía, «si estás leyendo esto, significa que has descubierto la verdad. Significa que has enfrentado lo que yo no tuve el valor de enfrentar en vida. Estoy orgulloso de ti, donde sea que esté ahora. Quiero que sepas algo. Nunca fue tu trabajo cargar con mis errores, con mi incapacidad de poner límites a mis padres, con mi silencio cobarde. Te mereces ser libre de ese peso. Te mereces ser feliz. Te mereces amor, risas, paz. No dejes que el dolor te defina. Eres mucho más que eso. Eres la mujer más extraordinaria que conocí. Y mi único arrepentimiento es no habértelo dicho lo suficiente. Vive, mi amor. Vive plenamente, sin culpa, sin cadenas. Ese es mi último regalo para ti. La verdad que te libera. Con todo mi amor. Siempre. Ricardo». Doblé la carta cuidadosamente, las lágrimas corriendo libremente. Pero esta vez eran lágrimas de cierre, de paz. «Gracias, mi amor», susurré al aire, por protegerme incluso después de partir, por darme las herramientas para encontrar mi camino de regreso a nuestros hijos. Descansa en paz sabiendo que estamos bien, que estaremos bien. Y por primera vez en 3 años, realmente lo creí. 6 meses después de descubrir la verdad, mi vida había cambiado de maneras que nunca imaginé posibles. No era perfecta, no había un final de cuento de hadas donde todo se arreglaba mágicamente, pero había algo mejor. Había autenticidad, había conexión real, había amor expresado en acciones y no solo en palabras. Una tarde de sábado, mientras preparaba almuerzo para toda la familia, me detuve un momento a observar la escena en mi sala. Tomás jugaba en el suelo con Mateo y Sara, construyendo una torre de bloques que inevitablemente se derrumbaría entre risas. Lucía ayudaba a su hija pequeña, Emma, a dar sus primeros pasos tambaleantes. Marco y Andrea conversaban en el sofá, relajados y cómodos. Esta era mi familia, imperfecta, con cicatrices, pero real. «Mamá, ¿en qué piensas?», preguntó Lucía, acercándose a mí en la cocina. «¿En cuánto cambian las cosas?», respondí. «Hace un año, esta escena era imposible de imaginar». «¿Alguna vez piensas en los abuelos?», preguntó con suavidad. La pregunta ya no me dolía como antes. «A veces, me pregunto dónde están, si están bien. Pero ya no siento rabia, hija. Solo tristeza por todo lo que podría haber sido diferente si hubieran elegido el amor sobre el egoísmo». «¿Crees que papá habría querido que los perdonaras?». Pensé en la pregunta, en las cartas de Ricardo, en todo lo que había descubierto sobre el hombre que amé. «Creo que tu padre habría querido que yo fuera libre, y el perdón, cuando llega genuinamente, es libertad. No significa olvidar lo que pasó o pretender que no importó. Significa elegir no dejar que el veneno de su traición siga enfermándome el alma». Lucía me abrazó. «Eres sabia, mamá». «No soy sabia, hija. Solo soy una mujer que aprendió a través del dolor que la vida es demasiado corta para pasarla anclada en el resentimiento». Esa noche, después de que todos se fueron, me senté en el porche con una taza de té. Doña Amelia apareció, como solía hacer, con su propio té y una sonrisa cálida. «Te ves en paz», observó, sentándose a mi lado. «Me siento en paz», admití. «Por primera vez en años, siento que puedo respirar completamente».
Ricardo estaría orgulloso de ti, Micaela, de cómo manejaste todo esto, de cómo recuperaste a tus hijos, de cómo elegiste sanar en lugar de amargarte. ¿Sabes qué es lo más irónico?, dije, mirando las estrellas que comenzaban a aparecer en el cielo. Don Jorge y doña Marta pasaron años manipulando, mintiendo, robando, y al final, ¿qué ganaron? Perdieron a sus nietos, perdieron cualquier legado positivo que pudieran haber dejado, y se fueron con dinero que nunca les traerá verdadera paz. Mientras que yo, que perdí dinero, que pasé por dolor y traición, terminé con lo único que realmente importa, mi familia. Esa es la diferencia entre vivir con integridad y vivir con engaño, reflexionó doña Amelia. El engaño puede traer ganancias temporales, pero la integridad construye algo que dura. Pasaron las semanas y llegó el aniversario de la muerte de Ricardo. Tomás, Lucía y yo fuimos juntos al cementerio, algo que no habíamos hecho juntos desde el funeral. Nos paramos frente a su tumba, cada uno perdido en nuestros propios pensamientos. Finalmente, Tomás habló. Papá, tardamos mucho tiempo en entender lo que intentaste enseñarnos, sobre la importancia de la verdad, sobre proteger lo que realmente importa. Lo siento por no haberlo visto antes. Lucía añadió, su voz quebrada. Te extrañamos tanto, papá. Pero mamá nos ha mostrado cómo seguir adelante honrando tu memoria de la manera correcta, no con dolor y secretos, sino con amor y honestidad. Me arrodillé, tocando la lápida con suavidad. Gracias, mi amor, por las cartas, por la verdad, por darme las herramientas para encontrar mi camino de regreso a nuestros hijos. Descansa sabiendo que estamos bien, que finalmente entendí lo que trataste de decirme, que el amor verdadero no es perfecto, pero es honesto, y que la familia más fuerte no es la que nunca enfrenta tormentas, sino la que aprende a reconstruirse después de ellas. Mientras regresábamos a casa, Lucía tomó mi mano. Mamá, ¿qué harás ahora? Con todo este nuevo comienzo, con esta libertad. Sonreí. Voy a vivir, hija. Voy a disfrutar cada momento con ustedes y mis nietos. Voy a seguir pintando, leyendo, riendo. Voy a elegir la alegría todos los días que me queden, porque eso es lo que tu padre habría querido y es lo que yo quiero también. Esa noche, sola en mi casa pero no solitaria, me miré en el espejo. La mujer que me devolvió la mirada ya no era la viuda perdida y manipulada de hace un año. Era alguien más fuerte, más sabia, más completa. 58 años de vida, 3 años de dolor y engaño, pero también innumerables años por delante llenos de posibilidades. Y por primera vez en mucho tiempo, eso no me asustaba, me emocionaba, porque había aprendido la lección más importante de todas, que nunca es demasiado tarde para la verdad, nunca es demasiado tarde para sanar, y nunca es demasiado tarde para elegir el amor sobre el resentimiento. La vida había intentado quebrarme, pero en lugar de romperme, me había transformado en algo más resiliente, más auténtico, más yo misma. Y eso, descubrí, era el verdadero regalo que Ricardo me había dejado. No solo la verdad sobre sus padres, sino la verdad sobre mi propia fuerza. Una fuerza que siempre estuvo ahí, esperando el momento correcto para emerger. Gracias por acompañar a Micaela Cecilia en este profundo viaje de descubrimiento, dolor y redención. Esta historia nos recuerda que la verdad, aunque dolorosa, siempre es el camino hacia la libertad y que nunca es demasiado tarde para reconstruir lo que el engaño destruyó. Si esta historia tocó tu corazón, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal para más historias que invitan a la reflexión sobre la familia, el perdón y la resiliencia humana. Cuéntanos en los comentarios, ¿alguna vez has tenido que enfrentar una verdad difícil en tu familia? ¿Cómo manejaste la situación? ¿Has logrado reconstruir relaciones que parecían rotas para siempre? Tu experiencia puede inspirar a otros que están pasando por situaciones similares. Comparte esta historia con alguien que necesite recordar que la verdad, aunque duela, es el primer paso hacia la sanación. A veces, una historia puede abrir los ojos y el corazón de quien más lo necesita. Recuerda, las familias más fuertes no son las que nunca enfrentan tormentas, sino las que aprenden a reconstruirse después de ellas. Nos vemos en la próxima historia. Hasta pronto y que la verdad siempre te haga libre. Aviso importante. Esta es una historia 100% ficticia, creada exclusivamente con fines de entretenimiento y reflexión.
Todos los personajes, nombres, situaciones, eventos y circunstancias son producto de la imaginación y no representan a personas reales, familias existentes ni situaciones verídicas. Cualquier similitud con personas, vivas o fallecidas, eventos reales o situaciones específicas es pura coincidencia.